Hola, buenos días, tardes o noches. Me presento, yo soy Alberto Eden Ramírez Rojas y vengo a presentar mi examen de reproducción y circulación del capital. Y como primera parte tenemos dentro de la obra del capital de Karl Marx, ¿qué función conceptual tienen los esquemas de reproducción del capital social global? Ok, vamos empezando por esa parte. Para empezar, del capital singular al capital social global, bueno, básicamente Karl Marx aquí nos viene diciendo que es, más bien, sí, o sea, para qué decir, bueno, primero empieza con el capital, un capital singular, que básicamente va a empezar, o sea, bueno, te explica cómo es que funciona una sola empresa, un solo agente económico. Después se va al capital social, es decir, un conjunto de las unidades de capital que componen la economía de una sociedad capitalista. O sea, esto quiere decir que un capital social se refiere a ya no solamente a una empresa, a un solo agente económico, de hecho se refiere a más agentes económicos. Eh, bueno, los cambios que hay que analizar entre ambos, o sea, entre el capital individual y el capital social, es que se sostiene y reproduce el sistema económico en su conjunto, no solo la ganancia en una empresa aislada. Bueno, en el caso del capital individual, claramente sí, en este caso, pues solamente ese capital ayudaría a una sola empresa, que en este caso solamente sería una sola. Y el capital social global se refiere más a un conjunto ya de agentes económicos, o sea, estamos hablando de macroeconomía y microeconomía. En cierto punto dado, más bien. Bueno, y Karl Marx dice o da a entender que es importante ver la interdependencia de sectores para más bien que el capital pueda seguir sosteniéndose, por así decirlo. Digo, al principio no dice eso. Después vemos como en el siguiente punto la riqueza capital consumida y sus formas de consumo. Básicamente aquí lo que nos dice es que todos los ciclos de reproducción que hay destruyen parte del mismo capital. O sea, va destruyendo maquinaria, materias primas, energía, fuerza de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Eh, bueno, a este se le conoce como riqueza, todo este tipo de mmm, maquinaria, materias primas, etcétera, todo lo que conlleva al ciclo de reproducción o todo lo que es un ciclo de reproducción se tiene que reponer. ¿Por qué? Porque en este caso el capitalismo lo va consumiendo. Aquí hay dos tipos de consumo, consumo individual y consumo productivo. Consumo individual es los que los trabajadores o los salariados consumen con su salario, valga la redundancia. Y consumo productivo, lo que utilizan los capitalistas para reproducir o para la producción de más capital. En este caso, como ya lo habíamos dicho, maquinaria, materia prima, fuerza de trabajo. Bueno, básicamente aquí lo que nos da a entender un poco Karl Marx es, o sea, sí da el enfoque hacia el consumo individual, dando, dando a entender básicamente que nosotros como asalariados seguimos siendo parte de ese consumo productivo, por así decirlo, porque al final de cuentas siguen invirtiendo en nosotros, seguimos produciendo más ganancia, más exceso y más... Sí, más ganancia, básicamente es eso. Vamos, ahora sí que... pues sí, bueno, básicamente es eso, el capitalista básicamente lo que hace simplemente es mm, reponer toda su producción. En este caso, pues también no lo dice tal cual así, pero sí que el hecho de que, o sea, nosotros a final de cuentas también entremos dentro de ¿cómo se llama? Este ciclo de reproducción del capital.
pues seguimos entrando nosotros, o sea, seguimos siendo una parte del mismo sistema. Eh, bueno, también nos habla de que el plusvalor se puede usar de dos vías: consumo personal o reinversión del proceso productivo. Básicamente, en consumo personal se refiere al capitalista, o sea, el plusvalor que genera su empresa, él se lo gasta para él en lujos, bienes, servicios, en su consumo personal. Y reinvención del proceso productivo, pues básicamente para ese plus valor que ya generó, digámoslo así, lo invierte de nuevo para generar más capital, más riqueza, pues sí, más riqueza. Y digo, a final y bueno, también esto lo interconecta o lo interrelaciona con el hecho de que lo que ya les había dicho, en algún momento dado en el anterior video, que nosotros servimos como máquina y moneda de cambio, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Karl Marx? O sea, bueno, con todo esto, es que básicamente todo el plusvalor que se está consiguiendo, por así decirlo, en cierta manera, se lo están quedando los capitalistas. ¿Por qué? Porque, supongamos así, yo trabajo, mi jefe no me paga lo suficiente, o tengo un salario bajo, por X o Y motivo. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo no voy a poder consumir el producto que se está moviendo en el capitalismo. ¿Qué quiero decir? Si a mí no me pagan mis 10 pesos para, no sé, comprarme jabón, comprarme agua, comprarme comida, por lógica, si no me pagan esos 10 pesos, no los voy a poder consumir. Al no poderlos consumir, no puedo generar no puedo más, no puedo generar, no puedo generar o sea, más bien no puedo gastar mi salario si no me lo pagan completo, o más bien si no me lo pagan. O sea, básicamente lo que nos quiere decir con esto es de que, a pesar de lo que hagamos, ya sea que trabajemos o no, a final de cuentas vamos a consumir dentro del capitalismo. Bueno, esto también ya depende de muchos factores geopolíticos y geográficos, pero en pocas palabras es eso. O sea, si mi asalariado no puede producir pero tampoco puede consumir, no sirve de mucho, porque si no, todo el producto que hago, ¿a quién se lo vendo? ¿A quién se lo doy? Pero principalmente, ¿a quién se lo vendo? Eh, Valor y valor de uso. Valor de uso, bueno, básicamente aquí Karl Marx nos da dos definiciones. El valor de uso, que es la utilidad práctica del objeto, o sea, para lo que fue creado el objeto, para lo que fue hecho el objeto. El otro es el valor de cambio o el valor de uso. Digo, el valor de cambio. El valor normal y de uso, pues es el que les acabo de decir. El valor de cambio, cantidad de trabajo abstracto que contiene, midiéndose en dinero. O sea, básicamente el valor de uso es, no sé, si tengo un martillo lo voy a utilizar obviamente para martillar cosas por lógica y por consecuencia lógica. Pero el valor de cambio es, por ejemplo, en este caso sería todo el dinero que conseguiría utilizando ese martillo para trabajar y haciendo obras. Uh, el capitalismo se produce por necesidad social, no por necesidad social, sino por ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque, pues supongamos que tú tienes una casa y que tiene un valor de uso grande, o sea, digamos, la casa es grande,
es una casa grande. Pero el problema es que si no está en una zona determinada, o no determinada, sino más bien una zona con alto plusvalor, no va a ser rentable, nadie me la va a querer comprar, nadie me la va a querer rentar, no va a servir de nada, a menos que sea para el uso que está hecho, en este caso que es una vivienda, y si esa vivienda está en nombre de mi propiedad, lo más lógico sería que viviera en él, pero para el capitalismo no es así, porque si ese capitalista ya tiene varias casas, las está utilizando para comercializar con ellas, rentarlas, venderlas, etcétera. No está utilizando el verdadero valor de uso. Y es a lo siguiente que vamos, que se puede producir algo inútil. ¿Qué quieres decir esto? Puedo tener una casa gigantísima, una mansión, pero que me va a servir tener 30 cuartos y yo solamente voy a ocupar 2 a lo mucho, y el baño y la cocina. O no sé, supongamos, digo, es que en este caso entran las mercancías de lujo, todas aquellas mercancías que son, como su nombre lo dice, de lujo, o sea, no aportan, a lo mejor puede ser una misma mercancía que otra, pero el asunto es que vale más. ¿Por qué? Porque tendrá cualquier singularidad específica que no aporta nada a su utilidad de uso, principalmente. Básicamente esto que genera crisis, genera sobreproducción, genera desempleo, pobreza. Y básicamente es eso lo que nos trata de decir, o más bien no lo que nos trata de decir, sino contradicciones que hay entre el valor de uso y el valor de cambio, más bien. Sí, valor de uso y el valor de cambio. Vamos con lo siguiente, que son esquemas de reproducción de capital. Un esquema de reproducción simple se refiere a una economía sin crecimiento, o sea, todo el plusvalor que se consume no se reinvierte. Esto, bueno, yo cuando leí fue más verlo como, por ejemplo, si queremos verlo así, no pueblo, sino pueblos más bien, ¿no? Que los pueblos simplemente no, ya sea por arraigación de cultura, ya sea por lo que sea, no dejan, no, bueno, la gran mayoría de veces se ve así, que los pueblos que ya tienen, ya sea locales pequeños, pero dentro del mismo pueblo, no sean internacionales, vaya, no haya llegado bien el capitalismo como tal. ¿Qué es lo que pasa? Genera un esquema de reproducción simple, o al menos yo lo veo así, o sea, que todo el plusvalor barra ganancia se queda dentro de esa misma comunidad, no se invierte, no se mueve, más que en ese mismo pueblo. Esto, bueno, ahí obviamente Karl Marx dice que el esquema de producción simple se divide en dos departamentos. Los que producen medios de producción y los que consumen bienes de consumo. Vamos a lo mismo, perfectamente lo podemos poner en comparación a un pueblo. O sea, pueden generar su propia maquinaria, pueden generar materias primas y también pueden generar alimento para ellos, ropa para ellos, servicios para ellos, pero nada más. No se expanden más allá. Bueno, debe de haber un equilibrio entre ambos sectores, obviamente. Y lo que se produce debe servir para reponer lo que usa y viceversa. Muestra que incluso para mantener el sistema sin crecimiento se requiere de coordinación y equilibrio. O sea, hace básicamente lo que les acabo de decir, la producción de medios de producción y la producción y lo que producen bienes de consumo tienen que estar en un equilibrio, porque si no, por ambas partes puede haber excesos.
tanto puede generar, como puede haber mucha materia prima o maquinaria o herramientas o etcétera, como no puede haber alimento, ni ropa, ni servicios para que el consumo lo pueda, para que el pueblo lo pueda consumir, y viceversa. Puede haber mucho alimento, mucha ropa, muchos servicios, pero sin que trabajar ese alimento, sin que, no sé, coser esa ropa. Más o menos es lo que nos trata de decir el esquema de reproducción simple. Y ahora vamos con el ampliado, que es, digámoslo así, entre comillas, lo contrario al esquema de reproducción simple. El ampliado hay un crecimiento, hay plus valor que se reinvierte. ¿A qué me refiero con esto? Con el dinero que se genera o con el dinero que ya se hizo, se contrata a trabajadores, se compran medios de producción, se compra maquinaria, se compra herramientas, se compra alimentos, se compra uniformes, se compra, no sé, comida. Obviamente, y por lógica, al tú hacer esto, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas expandiendo el capitalismo. Porque entre más generes de una cosa, más tienes que venderla. Entre más te piden, más tienes que hacer. Entre más tienes que hacer, más tienes que consumir, bueno, más no consumir, sino producir. Entonces, básicamente les digo, entre comillas, la reproducción ampliada es lo contrario a la reproducción simple. Bueno, sí y no, más bien, pensando a lo mejor, yo creo que el esquema de reproducción simple es, sí, ¿no? O sea, pues, básicamente el plusvalor se queda dentro del agente económico o de los agentes económicos y no se va más allá. El esquema de reproducción ampliada lo único que hace es expandir más el capitalismo, vender más, reproducir más, y así todo el rato. Vamos ahora con la segunda parte, y dice: ¿cómo ha influido la constitución del patriarcado y la punición de la mujer la narrativa del mito adámico? ¿Qué significa la constitución omnipresente del ojo del hombre sobre la mujer? ¿Ok? Entonces, primero para esto vamos a ver qué es el mito adámico y el ojo del hombre. Bueno, el mito adámico básicamente es lo que nos dice la Biblia, que eran Adán y Eva. Estaban en un jardín. Dios solamente les dijo: no coman de este manzano. ¿Por qué? Porque es mi manzano y ya. No quiero que se lo coman. Básicamente, la Biblia lo que nos dice con esto es de que Eva es quien tenta a Adán para tentar al hombre. Básicamente, lo que nos cuenta la Biblia es que la mujer fue hecha para tentar al hombre. Y el ojo del hombre, básicamente, Berger nos dice que los hombres actúan, las mujeres aparecen, los hombres miran, las mujeres solo son miradas. Que es con... Básicamente lo que quiere decir con esto es de que nosotros los hombres somos los que nos interponemos ante las mujeres al hecho de... nosotros somos los que hacemos, nosotros somos los que hacemos funcionar, y las mujeres solamente están para ver, para estar atentas, para... Bueno, y sí, en muchos casos ese es el patriarcado, básicamente, que la mujer esté al servicio del hombre. En pocas palabras, básicamente es eso lo que nos dicen el ojo del hombre y el mito adámico. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el capitalismo y la economía? Muy sencillo. Rita Sagato nos dice básicamente que los feminicidios, bueno, esto ya es algo que ya actualmente, hoy en día,
se sabe, ¿no? Que los feminicidios no solo son crímenes pasionales, no, también son actos políticos y territoriales. ¿A qué voy con esto? Es la imposición del hombre hecha, por así decirlo, mm, pues sí, físicamente, diciéndolo así, tratar de que el hombre esté por encima de la mujer. Se ha visto en estos, por ejemplo, en estos casos con los narcos, el cuerpo de mujeres que se convierten en territorio simbólico para enviar un mensaje de control a otros hombres. Digo, obviamente, claramente aquí también no solamente se trata de mujeres, sino también de hombres los que aparecen en este tipo de actos de narcotráfico para cuando se disputan algún territorio, etcétera. Básicamente a eso se refiere Rita Segato, que la violencia contra la mujer actualmente se ha hecho y se está haciendo para generar o más bien dar a enseñar o dar a entender que hay un dominio superior hacia otra persona. ¿A base de qué? De asesinar mujeres, de violentarlas, de básicamente de todo eso. Aquí también tenemos a Sayak Valencia, que nos habla de capitalismo gore. Aquí es cuando se relaciona, que básicamente nos dice que, bueno, el capitalismo gore, como su nombre lo dice, es una economía basada en violencia extrema, cuerpos mutilados y espectáculo de horror. En este contexto la violencia hacia las mujeres se convierte en parte de una nueva economía ilegal y espectacular, la narcomáquina. El género es usado como un performance violento, ser hombre se reafirma matando o controlando a la mujer. Básicamente, o sea, bueno, aquí me gustaría dar una aclaración porque, bueno, aquí básicamente Sayak Valencia se enfoca mucho en, como ya venimos diciendo, del narco. Que básicamente lo mismo que, o sea, bueno, reafirma lo que dijo Rita Segato, que básicamente la violencia contra la mujer ya se ha estado utilizando más como un empoderamiento del capitalismo en cuanto a cuestión política y de control hacia un territorio en específico contra alguien más. Digo, esto no se viene, o bueno, yo creo desde mi punto de perspectiva, no se viene haciendo actualmente, ni digo, yo lo veo mucho desde el punto de vista, por ejemplo, desde los estadounidenses. Hay muchas veces que los estadounidenses, o digo, no nos vayamos muy lejos. Ah, no sé si alguna vez han visto un video de reclutación sobre sobre el Army de la USA. Son básicamente propaganda que te dice, ustedes son los héroes, ustedes son los que van a ser aquí, ustedes... O sea, básicamente con lo que trato de decir con esto es de que esta predominación de hombre con la violencia lleva años, lleva muchos años en todo el mundo, me gustaría decir que en todo el mundo, no por nada hay guerras, conflictos bélicos, de nuestro propio país, el narco, es es una cultura, diría yo, ya basada en el hecho de matar gente para que los demás vean que yo soy grande, que yo soy fuerte, que yo tengo este territorio, que yo hago esto otro. Básicamente yo siento que no simplemente es de ahorita ni con el narcotráfico, ni mucho menos. Más bien siento que sí, son varios años que llevamos arrastrando ¿cómo decirlo? Esa cultura, mal llamada cultura del hombre o del macho, del que es sí, o sea, básicamente, y digo, no, le digo que está básicamente hecho una cultura porque digo, simplemente lo vemos con nuestro cine de oro mexicano,
que siempre se veía un hombre fuerte, valiente, sin preocupaciones, mujeriego, alcohólico, golpeador. O sea, siempre ha habido esa forma de dar a entender que todos los hombres llevamos un macho internamente. Que cómo sale o cómo nace. Vas fácil, ¿no? O sea, peléate, alcoholízate, es un mujeriego. Eso es básicamente lo que llevamos una vida, diría yo, de cultura en ese aspecto de poder hablar así o de poder decir que los machos son así. Esto básicamente, como dice Silvia Federici, acumulación y control del cuerpo femenino. En Calibán y la bruja, Federici muestra cómo la caza de brujas fue una estrategia para eliminar formas de organización femenina, controlar la sexualidad y la reproducción y someter a las mujeres al trabajo doméstico gratuito. O sea, básicamente todo lo que hemos hecho ha sido expandir el capitalismo, expandir riqueza, generar riqueza a base de dominación, explotación, guerras y también desplazando a las mujeres hacia otros sectores. O sea, básicamente lo que nos dice Silvia Federici es que con todo esto que se ha estado haciendo y que, digo, antes era una casa de brujas, porque se decía que eran brujas. Ahorita ya no hay necesidad de hacer eso y al final de cuentas se sigue matando mujeres día a día. Se sigue haciendo feminicidios día a día. Hay estipulaciones de cuántas mujeres se matan al día en México, no lo tengo exactamente. Bueno, pero el asunto rápido y conciso es que con esto nos da a entender que el capitalismo ha sido una forma no solo de dominación hacia personas, sino, o específicamente, hacia la mujer, que la desplazó hacia que tuviera un trabajo doméstico que no se considera trabajo, que no tuviera prestaciones por nadie, que no tuviera seguro. Todo esto, o sea, bueno, toda la cultura que llevamos hasta el momento es lo que nos ha hecho que nos orillemos a la forma también del capitalismo actual, que simplemente es dominar, conquistar, esclavizar, este, asalariar, por así decirlo. Pero no, básicamente lo que nos tiene hecho el capitalismo, en pocas palabras, es manteniéndonos en un ciclo constante de capital que a final de cuentas simplemente está hecho para que consigamos consumiendo más y más y más y se siga produciendo más y más y más, y que aparte ha sido denigración hacia la mujer, haciendo que o se queden en casas o no las contraten porque están embarazadas, porque pueden ser mamás, porque no pueden hacer esto otro cuando tengan niños, por días festivos de la escuela, porque van a tener que ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que nos ha estado orillando y nos sigue orillando el capitalismo hasta el día de hoy, haciéndonos darnos cuenta que el capitalismo no solo destruye territorio, sino que también se destruye en cierta medida a las personas. En este caso lo vemos con las mujeres. Digo, también no estamos excluidos los hombres de ser abusados o explotados laboralmente. Pero sin duda es que con esto es que lo que nos ha enseñado es que la mujer ha sido lamentablemente más denigrada y hecha a un lado, por así decirlo, gracias o impartido por el capitalismo, que es lo que llevamos hasta el día de hoy en la actualidad. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Yo soy... Ay, no dije mi nombre al principio. Bueno, yo soy Alberto Eden Ramírez Rojas.